Bueno, sean todos bienvenidos a otro video más aquí en el canal. Hoy hace mucho frío. Y como lo ven en el título, vamos a mostrar cómo instalar un foco de marcha atrás. Bueno, cómo instalar no, cómo hacer la conexión eléctrica bien hecha. Nosotros en este caso no lo vamos a conectar con la marcha atrás. Lo vamos a conectar con un interruptor porque lo vamos a usar como una luz de trabajo, no como una luz de marcha atrás. Si lo quisiéramos conectar con que se activara cuando ponemos la marcha atrás, es muy fácil también. Solo tenemos que tomar la señal de aquí. En vez de solo mandar un cable hasta aquí, tenemos que mandar dos para que cuando las luces se activen, ese cable nos active el relé y luego el relé nos manda la corriente para el foco. El foco LED necesita un relé para alumbrar eficientemente, para que alumbre bien y para que no parpadee. Vamos a ver cómo se conecta. También tenemos por aquí la mamá de las chapuzas con este relé, que esto es de la barra de LED. Compramos una cosita ahí hace tiempo y estábamos esperando que nos llegara para instalarla. Y es un porta relés. Así que nada, vamos a instalarlo de una vez. Vamos a hacer el corte aquí para quitar esto de donde va y hacer la instalación eléctrica aquí de esto, que también trae ya para poner más relés en un futuro cuando quiera poner a lo mejor unos focos traseros o lo que sea, otra cosa eléctrica que quiera añadirle al coche. Ya va a ir montado en esta centralita aparte que ya les voy a mostrar ahora. Bueno, todas estas son cositas que fui pidiendo, que me fueron llegando y las fui guardando para hacer una sola instalación porque todo tenía que ver con lo eléctrico. Aquí tenemos la cajita de relé, no la centralita como dije antes, perdonen. Estas son las conexiones para meter todo el cableado por aquí. Se le pone corrugado y queda todo así bastante pero así como de serie. Tenemos hasta 5 espacios, ahora solo vamos a usar uno solo, que es el de la barra de LED, pero bueno, después podemos poner los focos traseros, yo qué sé, luces de suelo para alumbrar las rocas. Bueno, esto me vino ya con de una vez sus 5 relés, todo su tal. Este sí fue aparte, este es para lo voy a poner adentro, voy a buscar dónde ponerlo, para la barra de LED y para cuando pongo algún foco de marcha atrás, que lo voy a poner también individual. Y nada, aquí tenemos el interruptor para el winch, que lamentándolo mucho, bueno pues obviamente como ya lo ven en mi mano se ve bastante pequeño, pero en la foto de AliExpress no se veía así, pensé que era algo más grande. Igual lo voy a colocar, en el peor de los casos esto lo que va a hacer es quemarse en el momento que esté usando el winch y bueno, ya lo reemplazaré. Pero bueno, sí es verdad que sería bastante mejor que fuera un poquito más grande, que fuera la siguiente medida de tornillo, que en vez de ser M8 que fuera M10. Pero bueno, es lo que hay también. Bueno, esto funciona de la siguiente manera. Aquí podemos ver, aquí está en off. Incluso podríamos, no, este no se saca la llave. Pero bueno, aquí está en off y está cortado el circuito y nada, lo ponemos en on y ya tenemos corriente para el winch. Esto lo ponemos allí, vamos a ver si hacemos una chapita para sujetarlo allí, al igual que la cajita de esta. Y ponemos todo juntito ahí la parte eléctrica. Y bueno, algo así es lo que quiero que me quede. Ponerla aquí, luego llega su tapita por arriba. Así. Se ve todo como de serie. El interruptor este me gustaría ponerlo así por aquí, o algo por aquí, o algo por aquí atrás también, puede ser. Sí, ahí atrás definitivamente me gusta más. Cortamos el cable, lo vamos entonces a poner primero el switch, lo vamos a poner ahí flotando, lo vamos a poner la cestita y luego vamos a buscar hacer una chapita que soporte todo, no sé, a lo mejor de este tornillo y de este agujero ponerle una tuerca remachable allí que sujete la chapita de estos dos puntos y luego hago una hélice hacia abajo y sujete lo otro. Entonces nada, vamos a ponerle a este cable terminales así. Bueno, con una sola mano es imposible, pero estás y ponemos la piecita. Tenemos uno, vamos con el otro. Listo el segundo, la batería del interruptor y del winch al interruptor. Bueno, y ahora básicamente ya tenemos aquí el interruptor de encendido winch, apagado winch. Bueno, aquí tenemos esta instalación de este portarrelé que estoy haciéndole ahí a la Gran Vitara con este ramal reusado, justamente esto era de la CBR donde sacamos el motor para el Polari, que me quedó bastante cableado allí. Entonces estamos esta ficha que es de 6 polos y este es un portarrelé de 5 relés. Entonces aquí va a venir un positivo que viene de la batería, va a estar con un fusible y de ese fusible va a alimentar los otros 5 relés y luego las 5 salidas de esos relés que van a los accesorios que vaya a utilizar, llámese barra LED, etcétera, etcétera, etcétera,
Ya van todos los 5 positivos conectados por aquí y me queda todo conectado. El único cable que voy a tener que llevar aparte es la masa. Que bueno, ya meto un cable por aquí y hago algo parecido a esto. Pero brutal, todo reusado. Allí, y ahora metemos los fusibles por aquí arriba. Dónde está el botón. Que si esto está oscuro aquí, pues es bastante útil. Ahora vamos a pasar el cable de aquí hasta el relé para activar el relé y luego del relé al foco de marcha atrás. Un dato importante, aquí adentro, bueno, tienen estos cables que iban conectados ahí a esos botones ciegos que no llevaban nada. El amarillo es positivo, amarillo con verde. Este cable es el positivo cuando ponemos la llave, ponemos el contacto, y una vez que lo quitamos se quita el positivo, así que ese es el mejor que podemos usar para alimentar los botones. Cuestión de que cuando quitemos la llave, si se nos queda el botón puesto, pues apague igualmente la luz. Bueno, entonces ya sabemos que tenemos el botón allá, donde el botón tiene dos contactos. En uno vamos a ponerle el positivo que tenemos de la llave y en el otro es el que vamos a mandar al relé para activarlo cuando queramos. Cuando le demos allá, le va a dar la señal positiva al relé para que se encienda y mande la corriente que tiene directo desde la batería, una corriente fuerte y constante, al dispositivo que queramos encender, llámese foco o lo que sea. Entonces, para eso es que se coloca un relé y no se coloca directamente con un cablecito y ya está, porque el relé manda una corriente fuerte directamente para poder usar un dispositivo con toda su capacidad, por así decirlo. Entonces también luego del relé vamos a ir a un fusible y del fusible es que vamos al dispositivo. Cuestión de que si hay cortocircuito en el dispositivo, pues se queme primero el fusible antes que todo lo demás. Entonces, bueno, espero que la explicación esté un poco comprendible. Y si no, pues déjanos allá abajo en el comentario cuál es la duda y la trataremos de resolver. Ahora, ya tenemos señales aquí, ya tenemos positivo, ya tenemos masa, tierra. Y ahora que tenemos que conectar el cable que va a encender el foco, tal cual. Entonces ese lo conectamos a la salida de aquí, que ya lo tenemos aquí apartada, es esta que tenemos por aquí. Entonces de aquí vamos a conectar un cable que va hasta el foco de marcha atrás. Vamos allá. Bueno, los cables yo los paso de esta manera. Yo empiezo por donde, aquí es que va a ser la conexión, por aquí por este lado. Entonces ya aquí después me busco la vida, aquí tengo ya el cable largo. Lo tiro por aquí para allá y lo voy llevando por aquí por dentro, así por fuera nada más. Y más o menos tengo una distancia aproximada de la cantidad de cable que necesito. Luego vamos levantando todos los pasos, estos de plástico, y lo vamos juntando con el mazo de cables de serie. Por aquí abajo van unos cables, ya. Ahí los vamos a ir poniendo con bridas de aquí hasta allá atrás. Allá atrás es donde se complica un poquito más porque de ahí entra el asiento y eso es un poquito más complicado, pero bueno, tampoco es mal de morir. Es ir levantando plásticos, irlo metiendo ahí bien ordenadito, amarradito y ya está. Vamos a pasar el cable. Aquí abajo de los pies del acompañante sacamos esta tapa
que sale así, tac, y para afuera. Estos son unos clips. Ya vamos a tener acceso a ese agujero que está ahí. Y ya ahí podemos ver que ahí tengo ya varios cables metidos ahí. Esos son los que alimentan a la radio. Y el otro es de la barra LED. Y otro que está por allí es del botón que activa el de la marcha atrás. Entonces ahora vamos a pasar este por allí y luego lo vamos llevando por allá atrás hasta su sitio. Bueno, ahora mismo esto es un desastre, pero ya lo vamos a acomodar un poco. En fin, al lado de la batería, ahí está el agujero que vimos antes y por ahí van a salir los cables. Vamos a conectar todo, a organizar un poquito los cables y embellecer un poquito esta instalación, que está bastante fea. Bueno, ya tenemos aquí este borne un poco mejor. Pusimos el cable por aquí para atrás, cortamos la goma para que encaje bien a la medida. El cable viene aquí al interruptor, de aquí va para el winch. Y bueno, aquí tenemos el positivo, negativo y las señales de este. Metimos allí un poquito de macarrón de este. Y lo instalamos de la siguiente manera. Por aquí primero así. Metemos este cable por aquí. Este cable por aquí. Esto pasa aquí. Y aquí luego le vamos a poner unos tornillitos. Vamos a poner este cable un poco más abajo. Y le vamos a poner unos tornillitos con unas tuercas remachables para que pille de por aquí y de por aquí. Ahora de momento, como estamos haciendo conexiones y vamos a instalar alguna otra cosita, lo vamos a dejar así. Ponemos la tapa y queda bastante aguantado allí. Le ponemos una brida para que no se mueva y ya está. Una vez esté todas las conexiones eléctricas, que no tengamos que estar quitando y poniendo esto cada rato, pues ya lo dejamos ya fijo ahí en su sitio. Porque igual a lo mejor nos toca modificar algún cable, el largo, lo que sea, y no sabemos si va a ir el tornillo aquí o un poco más adelante, o si lo va a poner al revés o yo qué sé. Entonces, nada, eso lo dejamos fijo luego. Ahora de momento vamos a terminar de conectar el cable marcha atrás. Bueno, como les dije, esto no es tan fácil como tirar así por ella. Y ya tenemos esto afuera. Y el cable que nos viene de allí lo vamos a pasar por aquí atrás bien pasadito. Nos va a salir por aquí y lo vamos a llevar amarrado con esta instalación hasta allá atrás. Igual vamos a hacer por aquí, lo vamos a pasar por aquí y así. Igual lo tenemos que cortar a la medida, un poco más largo de la medida, y luego traerlo y pasarlo por algún sitio donde no queramos desmontar tanto plástico, que es mucho más fácil a veces solo pasarlo y ya está. Bueno, aquí ya estaríamos listos. Brida, y sigue por aquí, y ahora seguimos pasando el cable por aquí y así vamos. Ahora sacamos la tapa de plástico de atrás y seguimos para atrás. Cortamos allí, ponemos plástico y fuera. Bueno, aquí adelante hicimos lo mismo que aquí atrás, hicimos lo mismo que allá adelante, y aquí atrás lo único, tiramos por este plástico y ahora vamos a pasar el cable por ahí detrás y ya lo llevamos por ahí, por donde viene el otro cable, ese que está allí. Ese otro cable, no sé si se ve bien, ese que está allí, sale por ese forro que está allí. Y eso es lo que queremos. Vamos allá. Bueno, ahí podemos ver cómo traemos el cable amarrado con los otros. Una bridita allá, una brida aquí y ya luego sale por aquí. Ahora qué vamos a hacer, con la punta del cable lo vamos a pasar por este forro, ya lo tenemos aquí adentro y luego lo vamos a sacar a través de donde sale el limpiaparabrisas. Así no tenemos cables colgando por ningún sitio ni nada por el estilo. Esta tapa sale sencillamente tirando fuerte hacia afuera y ya está. Bueno, ahora que ya lo tenemos pasado por aquí, por el forro este, ya podemos volver a poner el forro aquí en su sitio. Y ya el cable sale del coche por un agujero de serie. Ahora luego lo vamos a meter por aquí por la puerta y no vamos a ir hacia afuera, sino vamos a venir para acá arriba y el cable lo vamos a meter por aquí por el panel de plástico. Porque no quiero, lo iba a sacar por aquí, pero no quiero después tener problemas con que se me meta el agua por aquí para adentro o cualquier cosa. Así que nada, lo voy a mantener por aquí. Ahora voy a mostrarles cómo queda. Bueno, lo vamos a conectar de esta manera. El cablecito del foco viene por aquí atrás. Aquí ahora vamos a encintar todo esto. Lo vamos a colocar con una brida aquí. El positivo baja por allí y se mete dentro de la puerta. Y el negativo coge igual allí donde están las masas. Todo fijadito con bridas. Pero antes de fijar nada, ni de cerrar nada, vamos a separar un poquito esto aquí. Y ahora que ya tenemos todo conectado, vamos a probar, a ver que todo nos vaya bien. Y luego ya dejamos todo cerrado. Bueno, aquí ya tenemos el foco conectado. Ahora lo vamos a apagar, vamos a dejar todo bien cerrado. Aquí tenemos un poco como ilumina. Esto es un foco de spot, o sea, de punto. Debería ser de flood, de inundación. Pero bueno, este es el que teníamos aquí a la mano, lo teníamos por ahí tirado.
Luego a lo mejor buscamos un foquito algo mejor que difumine un poco más la luz. Pero bueno, ahora de momento, por lo menos para tener algo de ayuda, nos viene perfecto. Ahora aquí al final del vídeo voy a dejar también cómo se ve y cómo funciona de noche. Bueno, vamos a dejar esto cerrado y vamos a hacer un pequeño resumen de toda la instalación para que más o menos tenga un poco de correlación la cosa. Podemos ver cómo el foco, incluso con el coche apagado, ilumina muchísimo y no parpadea ni nada. Voy a tratar de acercarme aquí y hacer así. El foco se mantiene con una potencia muy buena. Ahí vemos el foco. Este como es un foco de spot, pues obviamente nos hace una distancia muy larga. Queremos uno que nos ilumine más aquí toda esta área. Entonces bueno, eso lo cambiaremos ya más adelante. Por ahora de momento nos vale. Bueno, y para hacer como un pequeño resumen, ya sabemos que entonces tenemos que sacar allí y instalar los botones, sea cual sea los que tenemos. En nuestro caso tenemos estos. Buscar que el cable que está aquí adentro, amarillo con verde, que nos da el positivo cuando ponemos el contacto. Le damos positivo a esto, de aquí le mandamos positivo allá a nuestra caja de relé. Aquí en nuestra caja de relé recibimos la señal. Tenemos esta caja de relé alimentadas con positivos y negativos, que nosotros no necesariamente tenemos que instalar una caja de relés como esta. Podemos instalarlo como yo lo tenía antes, que era con un porta relé individual para cada uno. Ponemos dos y ya está. Solo que de esta manera pues queda mejor a la hora de cuando vas a tener bastantes accesorios. Por lo menos ya aquí podemos luego instalar unos cuantos focos más o cualquier otra cosa que nos haga falta usar relé. Luego de aquí salimos a los focos. El de la barra LED sube por allí y va por allá por esa goma y lo tenemos allí. Y el de la marcha atrás, pues bueno, ya sabemos que viene por aquí adentro, todo escondido, por aquí atrás. Y luego sale por aquí y ya lo tenemos allí. Bueno, nada, al final el cablecito queda por aquí. Entra por aquí dentro de la puerta. No roza con nada. Aquí no toca con nada. Y bueno, ya luego se va por ahí para allá, hasta dentro del coche. Bueno, y ahora no sé si pueden ver allí, pero adentro están las luces todas apagadas y podemos apreciar cómo el foco de marcha atrás nos ayuda bastante a ver atrás. Incluso no siendo un foco de float, siendo un foco de spot, pues mira, nos ayuda bastante. Así es sin la luz de marcha atrás puesta. Así es con ella encendida. La verdad es que en el vídeo se ve bastante menos de lo que es, pero bastante. Bueno, aparte también lleva esta otra amarilla ahí de la marcha atrás. Si te está gustando todos estos vídeos, si te gusta el contenido del canal, suscríbete, dale a la campanita. ¡Ey! Se nos quedó ahí arriba la bandeja del maletero. Ya la vamos a meter para adentro. Suscríbete, dale like. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.